Lo prometido es deuda. A la gente que estaba esperando una explicación desde un punto de vista técnico, tenemos en línea a alguien que nos atiende gentilmente cada vez que lo convocamos y nos ayuda a tratar de desentrañar un poco el tema números. Alexis Dritzos, economista, graduado en la Universidad de San José en California, está en línea. Alexis, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mirando, digamos que los diarios que se especializan en economía para tratar de entender un poco qué es lo que planteó ayer el ministro de Economía Duhovne ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de diputados y que van a empezar a desmenuzar. Ayer hablamos con el diputado nacional Buil del oficialismo, nos decía recién el jueves vamos a tener más detalles, más precisiones. Pero bueno, ha trascendido bastante. ¿Qué reflexión te merece, Alexis, lo que se ha conocido hasta ahora del presupuesto o proyecto de presupuesto 2019? Bueno, en primer lugar, claramente hay una necesidad importante del gobierno de generar un instrumento que sea del agrado del Fondo Monetario en este momento en donde están negociando un apoyo adicional luego del rapidísimo fracaso del primer blindaje que le brindó el fondo, ¿no? En cortísimo plazo tuvieron que ir a pedir más ayuda, todavía está en veremos, y uno de los requisitos centrales es la seducción que intentan generar a partir de un presupuesto que tiene una premisa central que es la del déficit cero. Entonces este proyecto aborda esa premisa inicial, que es la de ofrecer un presupuesto equilibrado en donde los gastos corrientes se equiparen con los ingresos corrientes y lleguen al famoso déficit cero tan deseado por el gobierno. Esto implica también un supuesto acuerdo político con los gobernadores, que en definitiva son los que darían el aval para que en el Congreso se destrabe este presupuesto y pueda salir a la luz. Esto es desde el punto de vista, a mi criterio, formal, porque lamentablemente en la Argentina lo que vemos es que los presupuestos no siempre se cumplen y que bueno, hay una necesidad política de mostrar una foto con todos los sectores políticos apoyando este instrumento, ¿no? Después vamos a ir desmenuzando algunos de los temas que tiene el presupuesto, pero básicamente, y como se ha dicho, coincido, este es un presupuesto a la medida de lo que el fondo quiere y apunta a una idea de generar un consenso positivo en los mercados, como siempre, ¿no? Claro. Los mercados ahí esperando que le demos buenas señales cuando por ahí la economía real pasa por otro carril, que siempre lo hemos charlado esto. Sí, hablabas de no siempre se cumple. Yo estaba mirando aquí un análisis que creo que lo vi por ahí, por ámbito, que el presupuesto actual estaba calculado con una inflación del 10%, si mal no recuerdo. O sea que se quedó un poco desactualizado, ¿no? Relativo porque, bueno, ya de movida en este presupuesto que están presentando ahora en el gobierno hay cuestiones que generan muchísima duda, ¿no? Por empezar, se está hablando de una inflación, calculan el cierre de la inflación de este año en 42%, ojalá se pueda cumplir, la verdad que todavía tenemos meses por delante complicados, en donde la inflación puede terminar encauzándose hacia ese porcentaje, pero también puede desmadrarse a valores diferentes, y a su vez la previsión que están haciendo en torno del 23% de la inflación del año que viene es muy optimista y daría la sensación que está con atada a otra medida, y esto es interesante para analizar, que preocupa un poco, que está medio tapadito, que es si no está atado a una especie de tipo de cambio controlado, que esté fijado para que pueda llegarse a esa meta de inflación del 23. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que si se trabaja sobre un sistema de fijación del tipo de cambio, podés llegar a tener pérdida de competitividad en tu tipo de cambio. O sea, si en lugar de tener un mecanismo que acompañe la inflación, vos fíjate que la proyección del valor del dólar para el año que viene es de 40,10 por unidad, sí. Un valor que ya ha sido superado este año. Claro, tendría que bajar. Entonces llama un poco la atención esa proyección, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuántas variables, no? Porque también leía Vamos aquí... por partes, si vos querés vamos a ver, te hago una pregunta más. Hacerlo más simple por ahí, ¿no? Te hago una pregunta más.
Sí, leía recién un colega tuyo que decía que el 54% del ahorro que estipula el presupuesto está destinado a pagar intereses de la deuda. Dice... Bueno, sí, acá hay el incremento, por ejemplo, del presupuesto. Esto es interesante. El incremento del presupuesto, hay un incremento interanual del casi el 50%, 48,9%, que suben la incidencia del pago de intereses de deuda. Es cierto, es uno de los rubros es el rubro que más sube prácticamente en el presupuesto. Sube también todo lo que tiene que ver con el gasto social. El gasto social sube un 34,4%, y hay otro dato, se habla de un decrecimiento de la economía para el año que viene del 0,5%, que para mí es muy optimista que caiga tan poco, y se estima que la caída de la economía del año 2018 va a ser del 2,4%. Entonces, atando cabos con estos datos, ¿qué quiere decir? El Ministerio de Economía nos dice que este año la economía va a achicarse 2,4%, y hay que ver si no es más, y el año que viene va a achicarse 0,5%. Sí. Nos dice que va a tener un déficit cero, primario, ¿no? Pero va a aumentarse casi un 50% el pago de intereses de deuda, y va a aumentarse un 34% el gasto social. ¿Qué quiere decir? Que la economía en su funcionamiento normal va para atrás, y es necesario poner más salvavidas en la parte social para contener lo que la economía real no va a poder generar, porque de hecho se está desarticulando. Y eso es lo que es preocupante, y es donde nosotros, quienes pensamos la economía desde otro ángulo, hacemos la mayor crítica, porque nos parece bien intentar equilibrar las cuentas fiscales, pero a partir de poner la economía en marcha y en crecimiento, y no a través de medidas recesivas una sobre la otra. Porque lo que te genera es esto, es que tenés que salir a tapar cada empresa que se cae, cada empresa que deja gente fuera, es un incremento en paralelo del gasto social. Entonces lo que sería lo lógico es tratar de reestimular a la actividad para que la economía crezca y llegar a una cobertura mejor del déficit a partir de una economía en marcha y en crecimiento, en una economía recesiva. Y lo que se ve claramente que es una política que apunta a un modelo de recesión, claramente. Entonces, bueno, ahí es donde están nuestras mayores dudas. Y pensaba mientras vos lo decías, fíjate cómo cambia el concepto, que nos habíamos, decíamos 10% de inflación, después fue corregido a 15% para este año. Sí. Está bien, pasaron cosas, como dice, y ahora ya estás diciendo, o están diciendo todos, ojalá que sea del 42% nada más. Exactamente, es terrible. Bueno, acá hay un tema, Daniel, que es muy importante. Por eso también a la gente, a todos nos van arreando con temas que nos sacan del curso real. Yo creo que para la gente de carne y hueso, esta discusión de un presupuesto a la medida del Fondo Monetario, y en un país, como bien vos decís, cualquiera que agarra un diario sabe que los presupuestos no se han cumplido, se subejecutan, todas las previsiones que se hacen anteriores a un presupuesto no se cumplen en materia de inflación, de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros tenemos que ver es qué está pasando en la economía real. Y tenemos un tema, vos fíjate que hay dos temas grandes que a mi entender, no se los atiende de la manera que corresponde. Nosotros tenemos una altísima inflación y no sabemos dónde termina, por un lado. Y tenemos una corrida con el tipo de cambio que tampoco sabemos dónde termina. Entonces, yo creo que ahí es donde el gobierno ha perdido el foco y no entiende que hay que tomar medidas urgentes en ese sentido. Porque hacen a la realidad del día a día de todos los ciudadanos y la realidad económica de todo el país. Entonces, en primer lugar, tema del dólar. ¿Cómo es posible que todavía no haya una normativa clara para que los exportadores estén obligados a, en 30 días, liquidar todas sus exportaciones de dólares? Cuando tienen la posibilidad de hacerlo a 10 años y tienen montones de dólares por liquidar y no lo hacen. Cuando lo que te faltan son dólares genuinos. ¿Cómo es posible que no tengan una limitación a la entrada y salida de capitales financieros golondrina, que son los que te hicieron en la primera etapa del gobierno de Cambiemos un dólar planchado
con altas tasas de interés, y en la segunda etapa, que es la que estamos viviendo, una salida masiva que hace que el dólar suba a lo loco con el efecto inflacionario que genera. Y en segundo lugar, en tercer lugar, en términos de dólares genuinos, ¿cómo no podemos regular un poco rápidamente el comercio exterior y acotar en un 12% más o menos las importaciones que tienen que ver con bienes de consumo, como para frenar, para poder equilibrar la balanza comercial y por otro lado favorecer un nivel de actividad interno mejor? Eso por un lado. Y el tema inflacionario, ¿no es un momento para congelar las tarifas de acá a fin de año y dar una tregua? Porque las tarifas, primer punto, son el combustible a la inflación en la Argentina. Y en segundo lugar, yo soy de la idea, y propongo con mucho énfasis, terminar con la dolarización de las tarifas como si fuera un elemento importado en 100%. Nosotros tenemos producción propia de electricidad, tenemos una gran porción del gas, tenemos petróleo. No puede ser que las tarifas nos hagan creer que estamos obligados a pagarlas en moneda extranjera como si la totalidad de lo que nosotros utilizamos fuese generado en el extranjero. Entonces, si sumamos una cosa con la otra, la subida feroz del dólar con el gobierno que no toma medidas concretas para contenerla, y la dolarización de las tarifas, más la actualización permanente a lo loco en porcentaje, es un circuito perverso cuyas herramientas necesarias para acotar el gobierno no las toma en cuenta, y son claves. Y creo que las entiende cualquiera, como las estoy explicando. Creo que se entiende, me parece. Sí, sí, perfecto. Es lo que más nos llama la atención, Alexis, que lo que escuchamos nosotros de la mayoría de los economistas, salvo porque ya hasta cuesta encontrar gente economista allegada a Cambiemos que defienda ese tipo de cosas. Solo claro, los representantes máximos del gobierno, digamos, Duhovne, Caputo, el presidente, defiende. Ya ni siquiera la gobernadora hace alusión a ese tema, ¿no? Al tema de las tarifas y demás. Dicen, sabemos que es difícil, que es gravoso, porque queremos estar cerca de la gente, pero no, nadie lo defiende a eso. Y es increíble cómo se persiste en eso como si fuese... Es una cosa increíble. Sí, aparte, llama la atención. El efecto que tiene sobre las pymes y los comercios. O sea, es tanta la mano de obra que se expulsa, ni hablar de otros temas. Yo estoy tocando dos que están muy tangibles y relacionados: el tipo de cambio y la inflación y las tarifas dolarizadas, todo este circuito perverso. Pero después tenés otros temas, por ejemplo, la caída de las empresas pyme, que tiene que ver con esto, tiene que ver con el bajo nivel de actividad y también tiene que ver con el costo financiero. Hay una cadena de pagos rota. O sea, las tasas de interés que tienen que afrontar las pequeñas y medianas empresas es descabellado. Entonces, me parece que hay medidas que tendrían que ir tomándose para tratar de reactivar la economía, para tratar de salir de este proceso que hoy nos generó que para el mes de julio la capacidad ociosa instalada de la industria es del 40%. Quiere decir que las plantas industriales se están usando en un nivel casi de 2002. Un 60% se usa y un 40% está dormido porque no hay demanda. Sí, y esto va empeorando porque van cerrando empresas, van despidiendo personal, van suspendiendo. O sea, hay algo que claramente no funciona. Sí. Entonces, nos parece que estos documentos, estos proyectos como el del presupuesto cero, es todo muy lindo, todo bárbaro, pero me parece que es a la medida de lo que el fondo quiere, y me parece que sigue sin atender los problemas centrales de la emergencia, ¿no? Ni hablar de un plan de largo plazo, que es lo que hace falta en Argentina, repensar en el largo plazo cuál sería nuestra estrategia productiva, cuál sería nuestra estrategia de desarrollo. Pero en el corto plazo no estamos atendiendo el tema de la corrida cambiaria, no estamos atendiendo el tema de la inflación y seguimos echándole combustible a la misma cuando seguimos con las tarifas dolarizadas y seguimos incrementándolas. Estamos generando una situación terrible. Alexis, como siempre, muy claro lo tuyo, te agradecemos por habernos atendido y habernos ayudado a pensar un poco de qué estamos hablando. Muchas gracias. No, por favor, Daniel, un gusto, y cuando necesiten estamos a la hora. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está
Alexis Dritzos, ya casi un columnista nuestro, ¿no? Economista, graduado en la Universidad de California y bueno,